Ya está en nuestros estudios la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, Claudia Balaguer. Bienvenida, ministra, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitarme. Bueno, varios temas para consultarle y para charlar, pero uno de los temas que nos preocupaba hace algún tiempo, lo hemos debatido, lo hemos charlado, inclusive también en otros medios, y tenía que ver con las obras de los jardines que el gobierno nacional había anunciado, que en principio dijeron, bueno, vamos a hacer un reacomodamiento porque la empresa en realidad no cumplió con los contratos y lo vamos a dar a otra empresa. Ahora lo cierto es que esas partidas no se van a ejecutar este año y me imagino que desde la provincia también empiezan a observar, a decir, bueno, a ver, ¿qué se puede hacer para que finalmente esto se construya? Estamos hablando de muchos jardines en la provincia de Santa Fe que son realmente importantes de educación inicial. Y totalmente necesarios, porque la verdad que las 20 localidades que habíamos elegido, los barrios en las grandes ciudades, era absolutamente indispensable que esos jardines se construyeran. Bueno, de esos 20, hubo 12 que nunca nos dieron el apto para hacer las licitaciones correspondientes, ni ellos hicieron las licitaciones correspondientes. Y 8 que sí licitaron, las obras fueron extremadamente demoradas, algunas recién están en el 10% de obras, otras en el 40% como máximo, y estamos hablando del año 2016. Una licitación que además era con una construcción muy especial, de esos premoldeados, que en teoría era muy rápido y en 6 meses teníamos jardines. Y la verdad es que no tenemos ninguno. Y hoy nos informaron hace muy poquititos días la dada de baja de todas esas licitaciones y la rescisión de todas esas obras. La verdad que es un problema serio porque si bien hay algunos que tienen adjudicado presupuesto 2019, de hecho ya en 2019 no tenemos jardines para iniciar las clases. Así que yo organicé algunas reuniones con intendentes, presidentes comunales para la semana que viene y esta semana para ver, bueno, cómo nos reorganizamos para que esos chicos tengan posibilidades de comenzar las clases en marzo. Ahora, perdón, ¿esto estaba presupuestado en el presupuesto 2018 por parte del Gobierno Nacional? Sí. Es decir, que el gobierno a principio de año estableció que esos fondos iban a venir a la provincia de Santa Fe para construir jardines y no lo cumplió. No. Digo, si a esto le sumamos la subejecución en el presupuesto de obras que, según el ministro de Economía de la provincia, está apenas en un 37% ejecutado en lo que va del año, quedando solamente 3 meses, con suerte llegaremos al 50%. Digo, no cumplió con el presupuesto, con lo que se comprometió el Gobierno Nacional. No, bueno, hablemos de comedores escolares, por ejemplo, un tema absolutamente básico y elemental. Había un presupuesto de 160 millones de pesos y nos giran nada más que 100 millones. O sea, hay una subejecución muy, pero muy importante, hasta en cosas absolutamente elementales como es la colaboración, la contribución, porque obviamente la inmensa mayoría del presupuesto es del gobierno provincial, porque sería imposible sostener todos los comedores que tenemos con esto, pero aún esa cuota de refuerzo nutricional que todos los años venía, vino muy subejecutada. Y hablamos de cosas básicas, digamos, ni siquiera de obras, ¿no? Estamos hablando de la comida de los chicos. ¿La provincia piensa hacer frente de alguna forma, por lo menos aparte de esto? Lo estamos haciendo. En la práctica, lo de comedores nosotros aumentamos un 30% la partida del año pasado, o sea que fuimos recuperando este proceso inflacionario que se va dando fundamentalmente en alimentos. Tenemos, por supuesto, previsto para el año próximo una partida con otro incremento similar. Nos hicimos cargos de los coros y orquestas infanto-juveniles porque todos los programas socioeducativos cayeron y realmente es importante la inclusión de los chicos a través de programas como estos, donde se reúnen para trabajar música, para practicar, para realmente estar con una motivación adicional en la escuela, como son tantas de las cosas, como es el deporte también. Bueno, todo esto fue realmente cayendo en presupuesto y lo fue absorbiendo el gobierno provincial. Por supuesto que esto tiene un límite, ¿no? Porque muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y ustedes van a seguir con estas obras, con esto, con lo otro? Bueno, la provincia también tiene un límite porque no se cumplió con la deuda que se tenía con la provincia de Santa Fe. Tuvimos el recorte del Fondo Sojero, que nosotros también lo usábamos para infraestructura escolar.
Bueno, y así todos los años, yo diría todos los meses, hay una sorpresa con respecto a esto. Hay un tema, ministra, que es el tema de la ley de educación sexual integral, que bueno, está en el tapete por distintos motivos y demás. Una ley provincial que está en el Senado ahora con una sanción y demás. ¿Cómo se está aplicando en Santa Fe ese tema? En las escuelas, le pregunto, en las escuelas públicas y en las escuelas públicas, privadas de Santa Fe. Bueno, la ley de educación sexual integral es una ley nacional del año 2006-2007 que realmente es de aplicación a todo el territorio. Muchas provincias no la están aplicando. En Santa Fe llevamos 10 años de trabajo continuo con esa ley. Empezamos con formación y capacitación docente, que realmente los docentes fueran tomando la dimensión de lo que significaba la educación sexual integral. Por supuesto con distinto éxito, porque esto que después se traslade al aula requiere de un paso mayor, ¿no? Que el docente se haga cargo de esa capacitación y pueda dialogarla. Un montón del ministerio y al otro día están en la escuela. Exacto, pero la verdad que tuvimos mucho éxito en muchísimas escuelas. Luego, hace 4 años, comenzamos a trabajar con los estudiantes directamente a través de los centros de estudiantes. Recordemos que Santa Fe también tiene una ley de centros. Y la verdad que con los chicos es mucho más fácil. Los chicos de otra generación tienen otra apertura, tienen otra facilidad para abordar estos temas y lo fueron tomando con mucho compromiso y ellos mismos lo promueven, ¿no? Está desarrollada en todos los niveles educativos, desde jardín hasta nivel superior, y en los programas y en las carreras de formación docente también está incluida como una asignatura la ESI. Bueno, y esto permite que poco a poco se vaya tomando la dimensión de la importancia que esto tiene. En Rosario, por ejemplo, entre el trabajo que hace salud y el trabajo que hace educación en prevención, disminuimos a la mitad los embarazos adolescentes. Una disminución muy significativa de embarazo no deseado, que después, bueno, por supuesto sabemos todas las complejidades que conlleva. Promovemos el cuidado, el autocuidado y el respeto del otro, el respeto a la diversidad sexual, la convivencia, poder entender de qué manera trabajamos de manera integrada en esa diversidad. Hay escuelas que incluso han desarrollado propuestas ellos mismos, videos que proponen los chicos para abordar estos temas, la no violencia contra la mujer, un tema absolutamente fundamental para trabajar con las chicas, el noviazgo no violento. Bueno, cada escuela va tomando una dinámica y un tema que en particular les interesa a los chicos. ¿Qué sienten cuando ven en las protestas, en las marchas, cuando se discute a hombres y mujeres con carteles que dicen con mis hijos no? Hablando de ese tema, ¿no? Es un error, porque en realidad la educación se mete con los chicos. La educación aborda un montón de temáticas vinculadas a la historia de la humanidad, a las distintas perspectivas epistemológicas de todo lo que se nos ocurra en el marco de la educación. Así que con yo lo que creo se enseñe y con lo que no se enseñe, porque también, digo, exactamente, ¿no? Siempre hay una perspectiva de lo que se enseña, hay programas aprobados a nivel nacional, consensos nacionales de lo que tenemos que trabajar en educación, y la ESI es un consenso nacional. Así que lo que yo siempre digo, que las familias se tienen que quedar tranquilas, que nunca hay algo irrespetuoso, nunca hay algo fuera de lugar, simplemente es el respeto por los derechos de los chicos, que también está consagrado en leyes internacionales, respetar a los chicos, a los adolescentes, y que ellos también aprendan a cuidarse, porque esto es fundamental para su futuro, para su adolescencia y para su futuro como adulto, ¿no? La semana pasada contábamos acá, bueno, tuvo trascendencia la reunión de tres arzobispos de distintas diócesis de la provincia, Rafaela, Rosario y Santa Fe, con Carlos Facendini, el vicegobernador, y senadores de la Unión Cívica Radical. Contábamos también que la Iglesia institucionalmente pidió frenar la discusión en el Senado respecto a este tema, y después trascendieron otras cuestiones más. Una de ellas me pareció interesante desde el punto de vista del lado de enfrente, podríamos decir, porque estamos todos de acuerdo acá, con lo que, me parece, con lo que usted acaba de decir.
pero ellos plantearon que las escuelas privadas muchas son confesionales. Sí. Bajo esa perspectiva, la educación sexual integral debe ser diferencial de una escuela estatal a una escuela privada confesional. Es una discusión que tiene es cierto... Muy muy profunda y es muy interesante. Así todo, me gustaría saber cuál es su opinión respecto a esta... Bueno, nosotros bifurcación decimos que educación sexual integral, en todos estos principios básicos que yo mencioné, el respeto del otro, el cuidado propio y también de otras personas, eso es universal, es para todos. Luego, es verdad que hay una perspectiva religiosa que incluso puede ser diferente de acuerdo a los cultos que están aprobados en la Argentina, y que las escuelas religiosas, que los padres además eligen mandar a sus hijos a esas escuelas religiosas, pueden dar la perspectiva que ellos tienen. Eso no hay ningún impedimento, el Estado no se mete en que ellos desarrollen otra mirada sobre lo mismo. Inclusive es interesante porque los chicos tienen la opción de comparar, de elegir, de tomar su propio criterio y su propia definición en un tema tan importante como es su sexualidad. En ese sentido, ahí sí que no nos metemos, ahí sí que las religiones tienen todo el derecho a establecer otra perspectiva y trabajarlo con los chicos, y de hecho lo hacen. La propia Iglesia Católica plantea que ellos hace 30 años que trabajan educación sexual integral en las escuelas, con su mirada, por supuesto, ¿no? Perdón que me interrumpa, me acordaba de algo el otro día con el debate de la ley que me pasó de chico en el colegio, y que yo lo había eliminado. Me acordé el otro día y se lo comenté a alguien, le digo, si esto pasa el día de hoy probablemente sea un escándalo enorme. Yo fui a un colegio católico terminando la primaria, sexto, séptimo, nos dieron una charla de educación sexual en la cual en un pequeño lugar nos mostraron fotos y videos, y uno de los capítulos fue la homosexualidad. Y recuerdo claramente cómo fue tratado como una enfermedad, como una cuestión realmente... Pero además con fotos y videos fuertes inclusive para describirlas. Estamos hablando de chicos de sexto, séptimo grado. Imagínenselo, de consecuencias en el cuerpo de prácticas sexuales homosexuales. Y lo recordé con mucho estupor y se me pone hasta la piel de gallina acordándome de ese momento, porque uno era chico en esa situación, y lo quise. No estoy hablando de la década de los 50. No hace Tengo tanto. 32 años, claro. O sea que no hace tanto de esto. Y recordé esa charla grupal con varios cursos y esos videos y esas imágenes. Y quizá hoy una cuestión así pudiese ser realmente un escándalo. ¿Te parece? Sí, yo creo que hemos evolucionado mucho como sociedad, ¿no? Yo creo que hoy hasta los mismos chicos harían un cuestionamiento si algo así sucediera en la clase, que esto es lo importante, que los chicos fueron formando su propio criterio, fueron ganando en derechos, se entendió que hay muchos derechos que eran vulnerados y fueron vulnerados durante siglos, y que hoy es otra la mirada, y ese es un avance de la humanidad entera, que nosotros no podemos permitir que se retroceda en eso, ¿no? Nosotros tenemos que seguir bregando porque la educación sexual esté en las escuelas. También está en el Senado el proyecto de ley de educación que tuvo una aprobación por unanimidad en la Cámara de Diputados. Ese proyecto, que tiene 210 artículos, habla de todo el sistema educativo y se basa en los derechos de los niños, niñas y jóvenes. Y por supuesto también habla del trabajo docente, habla de los derechos laborales de los docentes, habla de muchísimas cosas, y tiene también 3 artículos vinculados a educación sexual integral en consonancia con la ley nacional. Bueno, estamos empujando para que esto realmente salga. Es una ley muy importante para Santa Fe. Hace 70 años que no tenemos ley de educación. O sea que prácticamente no tenemos ley, porque de ninguna manera tiene vigencia esa ley de tantos años atrás. Y bueno, esperamos que nuestros senadores sean protagonistas de la historia y que nos permitan tener a Santa Fe, que es una de las pocas, si no la única provincia que no tiene ley de educación, pueda tenerla. Así que bueno, yo creo que hay muchas miradas contemporáneas de
realmente respeto por el otro, de entender la diversidad, de entender la convivencia, porque todo esto es parte de la convivencia y de la no violencia hacia el otro. Bueno, ese trabajo conjunto que nos hemos dado 1 millón de santafesinos discutiendo una ley de educación, creo que muy pronto tiene que estar reflejado también en el Senado de la provincia de Santa Fe. Voy a quedar como un desinformado, pero realmente no me acuerdo si hubo algún revés. En alguna oportunidad los gremios le criticaron haber instrumentado una tablita de enfermedades y tantos días de licencia por esa enfermedad. ¿Esa tablita está vigente? ¿Se corrigió? ¿Cómo funciona? ¿Si está vigente? ¿Si pudo corregir algunos excesos? Sí, ¿Si por el contrario afectó la salud de los docentes? No, de ninguna manera. Nosotros cuando trabajamos ese tema era porque habíamos detectado muchísimas irregularidades. Una patología diagnosticada como un resfrío simple, a lo mejor tenía 15 días de licencia o más un docente. Y habíamos detectado así en cosas de diagnóstico muy sencillo y de muy fácil de recuperación, que tenía un exceso absoluto, incluso de renovar licencias por más días. Bueno, allí es cuando empezamos a trabajar con el Colegio Médico, con la Facultad de Medicina de Rosario y de aquí de Santa Fe, y dijimos, bueno, acá tiene que haber un criterio médico para esto. Y bueno, con ese trabajo, la verdad que logramos reducir a la mitad del ausentismo. Estábamos en un 18% de ausentismo y llegamos al 9%, que es el que hoy continúa vigente. Y esto redundó también, que es lo que nosotros siempre decimos, en calidad educativa. Imagínense un chico de tu edad, de lo que contaba recién, que a lo mejor cambia 4 o 5 veces en el año de docente. No se establece un vínculo. En educación, si no hay un vínculo, es muy difícil avanzar en calidad educativa, si no hay una confianza, un conocimiento del estudiante. Eso se gana durante el año. Durante el año vamos siguiendo la trayectoria educativa porque conocemos a nuestros estudiantes. Bueno, esto no pasaba con ese abuso. En algunos casos, yo no quiero decir que en todos, porque la verdad la inmensa mayoría de los docentes hace bien su trabajo y no falta, pero sí había sectores que abusaban, que hoy están mucho más controlados y que nos han permitido disminuir el ausentismo de manera tan significativa, la mitad, ¿no? Es muy importante. Y los médicos, según su explicación, y los médicos que colaboraban en ese fraude, entre comillas, ¿fueron castigados, removidos? Fueron citados por el colegio. Nosotros le pasamos una lista. Nosotros tenemos todo el sistema informatizado. Entonces teníamos la lista de los 100 que habían dado mayor cantidad de licencias, ¿no? Los colegios, el colegio de la región norte y sur, citaron a todos esos médicos, recibieron la devolución, algunos admitieron que habían pasado alguna de esas cosas, otros dijeron que tenían firmas fraudulentas, que no era su firma. Bueno, hubo diversos casos, pero la realidad es que todo el mundo tomó nota, que eso es importante, ¿no? Todo el mundo tomó nota. Y por otro lado hubo un fraude muy grande aquí en Santa Fe a partir de una secretaria que otorgaba licencias truchas a través de, bueno, detectar algunas claves informáticas robadas. También fue investigación de nuestro ministerio, lo presentamos a la justicia. Bueno, eso derivó en una secretaria, una condena que hoy tiene 3 años de prisión concreta, otras 3 que van por el mismo camino y otros 7 imputados que están en plena investigación también por lo mismo, ¿no? Esa es una defraudación. En principio, en el 2016 eran unos 200.000 pesos de defraudación al Estado por este tipo de maniobras. Termina con una causa penal, con una condena y con varios imputados más. Exacto. Es importante que la gente sepa que el Ministerio tiene posibilidades de controlar, que lo hace y que ha tenido buenos resultados con este control. Ministra, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gusto haberla tenido. Gracias.